Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Carolina Valladares. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompañan aquí en el estudio Natalia Cabrera, corresponsal de France 24, aquí en la capital de Estados Unidos. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Pri. Y también Juan Pablo Villasmil, investigador en el Center for a Secure Free Society. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Empezamos. La exitosa labor de la diplomacia paralela colombiana impide que Donald Trump imponga nuevos aranceles a Colombia como medida de retaliación por la fallida política antidrogas de Petro. NTN24 confirmó que el trabajo certero de voces influyentes, expresidentes y precandidatos presidenciales fue fundamental para que el presidente estadounidense detuviera el anuncio económico. El exembajador de Colombia en Washington y el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, realizó una visita estratégica a la capital de Estados Unidos. Objetivo: evitar posibles sanciones contra el gobierno colombiano. En las últimas horas, Pinzón sostuvo reuniones clave con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y otros altos funcionarios. Roberto Macedonio, periodista permanente aquí en Washington, D.C., conversó con él hace apenas unos minutos en el Capitolio. ¿Cómo ha sido esa diplomacia paralela que se está llevando a cabo para evitar sanciones? Pues aquí llegamos por necesidad en esta ocasión. Colombia es un país que es demasiado importante y estaba en riesgo la vida de los colombianos en términos de sus empleos, en términos de su seguridad. Y hay que decirlo, todo esto producido por un desastre que produce el mismo presidente de Colombia hoy, Petro, que se ha vuelto como un Nerón. Ha creado un incendio en Colombia y lo que él es feliz es viendo ese incendio. En buena hora aquí hay amigos de Colombia, hay gente que quiere a Colombia y hoy lo que hemos logrado es que esos aranceles no se vayan a colocar por lo pronto y que de alguna manera recuperemos parte de esa ayuda en seguridad, que es lo que es fundamental. Eso es lo que estamos trabajando, para que no se afecten los colombianos, y eso es lo que de fondo nos interesa. Mientras muchos políticos hablan, ¿sabe? Aquí he venido yo a actuar, a tomar posición en defensa de Colombia, porque es lo que tenemos que hacer, defender los intereses del país. Señor Pinzón, en su agenda de alto nivel, un encuentro, entre otros, con el subsecretario de Estado, Christopher Landau. ¿Qué le trasladó Landau en esa reunión? Hombre, me impresionó mucho que el señor Landau conoce mucho a Colombia, conoce mucho a América Latina y tiene el mejor interés de que Colombia, Estados Unidos puedan tener una alianza fuerte que nos genere oportunidades en materia de tecnología, de energía, de educación y por supuesto en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado, con el ánimo de proteger nuestros dos pueblos. Eso me pareció muy importante, ver ese ánimo y ese conocimiento que tiene. ¿Usted puede confirmar que en el marco de esta diplomacia paralela que está ejerciendo se ha conseguido que Estados Unidos no vaya a imponer aranceles a Colombia? Yo creo que hay que ser justos también con el gran trabajo que ha hecho el senador Bernie Moreno, que se ha puesto la camiseta de Colombia totalmente, y en un trabajo que él ha hecho, y ciertamente esta presencia mía aquí en el momento apropiado, cuando estaban tomando las decisiones, pues ha sido fundamental para que por lo menos por lo pronto no se pongan esos aranceles. Preocupa, eso sí, que el presidente Petro quiera seguir provocando y creando situaciones para que esto sea lo que ocurre. Es antinatural. Es como un papá que quiere que a sus hijos le vayan mal, pues aquí tenemos un presidente que quiere ver al país que le vaya mal, que se pierdan empleos, que se pierdan oportunidades, que se pierdan ingresos. Es el mundo al revés. Por eso estamos aquí actuando en defensa de Colombia, de los colombianos, de esa persona que cultiva flores, esa señora que está en un cultivo de flores hoy, de ese colombiano que maneja un taxi y hace turismo en una ciudad como Cartagena, donde vienen personas de los Estados Unidos, o de esa persona que está en una fábrica textil en Cali, en Medellín, o de calzado en Bucaramanga, que exporta hacia los Estados Unidos y que se puede quedar sin empleo por ese mal comportamiento de Petro. Aquí estamos en defensa del colombiano de a pie. Y de momento no hay aranceles, como usted nos dice, gracias a esa labor, esa diplomacia paralela que se está llevando a cabo. Le quiero preguntar por las ayudas que Estados Unidos envía a Colombia, ayudas no militares, otras para fortalecer a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Se va a retirar esa ayuda? O, como se está diciendo, ¿es posible que se entregue a los alcaldes, a las autoridades locales y no al gobierno central?
Bueno, los alcaldes han venido pidiendo este tipo de apoyo. Yo creo que empiezan a ser escuchados porque muchos de los crímenes que se están dando hoy en el país tienen que ver con situaciones que están ocurriendo en las ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga. Hemos visto este tipo de problemas. Entonces hace sentido que este esfuerzo se haga. Por lo pronto, yo lo que he dicho es que Colombia necesita mantener unas fuerzas militares y de policía con inteligencia, con cierta capacidad de aviación y demás. Se han debilitado mucho, pero se debilitarían mucho más si estos recursos se pierden. Entonces hay que defender estos recursos porque lo decía con franqueza, el 7 de agosto del 2026, cuando lleguemos a gobernar Colombia, vamos a necesitar de todo esto y mucho más para poder recuperar a Colombia, ponerla en el lugar que corresponde, darle seguridad de orden y con ello proyectar el país hacia un buen futuro en materia de inversión, en materia de desarrollo económico. Una última pregunta rápidamente por las sanciones individuales que puede haber hacia Petro, hacia ministros, hacia el gobierno. ¿Sabes si finalmente serán aprobadas? Eso depende del gobierno de los Estados Unidos, pero no tengo duda que tienen esa capacidad de usar esas herramientas para perseguir a personas que tienen que ver con delitos asociados al crimen organizado, al narcotráfico o a la corrupción. Entonces, eso no me extrañaría. Juan Pablo, Natalia, esas eran las palabras del ex embajador Pinzón, una de las caras visibles de esta diplomacia paralela que está actuando en estas últimas horas y intermediando con Washington en lugar del gobierno del señor Petro. La pregunta es, Trump no ha vuelto a tuitear desde el domingo cuando amenazó con posibles aranceles. ¿Se lo está pensando realmente el presidente Trump no poner aranceles contra Colombia? Yo creo que el presidente Trump tiene mucho de qué pensar. Colombia no es el centro del mundo, pero creo que no se le ha olvidado que los aranceles siguen siendo una herramienta efectiva para cambiar la conducta de un líder como Petro. Si se va a aplicar o no, no se sabe. Al fin y al cabo tenemos a personas del Departamento de Estado, a nuestro secretario y a muchos más que están muy dedicados a Latinoamérica y que están en contacto con muchos colombianos que están intentando de que esto no se aplique. Pero hay que entender algo muy básico. Estos aranceles no se tratan del nivel estratégico como con China. No se está hablando de que se van a aplicar aranceles porque es mejor para el americano común. Estos aranceles solo se tratan de una sola cosa y es que 30% de las exportaciones de Colombia, alrededor del 30%, van a los Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos hacia Colombia son menos del 1%, ni siquiera llegan al 1%. Entonces, este simple hecho cambia la dinámica tremendamente. Lo único que se tiene que esperar es, si Petro es lo que parece ser un narcisista que va a dejar que su propio ego se interponga en el interés nacional de Colombia, va a seguir hablando públicamente de maneras que hiera a su nación. Pero si Petro en serio quiere lo que es mejor para Colombia, va a bajar la cabeza. Entonces creo que la oposición colombiana está haciendo un buen esfuerzo, pero al fin y al cabo creo que Petro es la persona más central y hay que esperar a ver si baja la cabeza, que no pareciera que lo quiera hacer. Sí, en este caso pareciera que la amenaza de aranceles estaría más bien enfocada sobre un tema político más que de índole económica. Yo quiero preguntarte, Natalia, en las últimas 48 horas hemos llegado a una situación de impasse político total. ¿Qué gana el presidente Gustavo Petro, sobre todo porque está de salida? Parece que no va a presentarse a la reelección. Entonces, ¿qué ganaría el presidente Petro en una situación en la que está enfrentando ahora con amenaza de posibles sanciones, con una cancelación total de la ayuda exterior por ahora parece ser? Veremos si también reculan en eso el gobierno de Estados Unidos. Es que creo que también de una manera muy en la mismo sentido en el que tú lo estabas diciendo, es una persona demasiado narcisista y está pensando más que en él mismo y no en el bienestar de los colombianos. Ayer concedía una entrevista a un medio de comunicación y lo que decía básicamente era que él quería pasar a la historia, pero no estaba haciendo realmente nada que beneficie a los colombianos como tal para hacerlo. Yo lo que veo es que está tomando como una postura típica de estos líderes de izquierda latinoamericana, en la que en realidad en vez de estar respondiendo a la situación, lo que hacen es tratar de incluso ofender a los periodistas, ofender a las personas que les están haciendo preguntas y los cuestionan, en lugar de pues realmente dar la información sobre cuál es el objetivo con todo esto que están haciendo. Y completamente desinformar, como que pasar a hacer un montón de nombramientos de datos históricos que no tienen ningún aporte realmente a la conversación, trayendo que es la tierra de Bolívar, trayendo un montón de historia que realmente no beneficia nada a lo que realmente está pasando en estos momentos entre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y es bastante preocupante que en vez de ser el gobierno que está
en este momento pues en ejercicio, en oficio en el Palacio de Nariño, lleguen otras personas que son funcionarios de un gobierno anterior a venir a ejercer esta función que tendría que estar tratando de hacer el gobierno colombiano, que es justamente, como lo mencionaba también, nos afecta o afecta más a Colombia que a Estados Unidos cualquier impasse sobre lo que suceda aquí en adelante en la relación entre ambos países. Así que es bastante lamentable que esta sea la postura, que sea de mantenerse como un líder fuerte. ¿Para quién? Porque pues obviamente su popularidad en Colombia también está en declive. Y esto es inaudito, que políticos que no son parte del gobierno sean los que tengan que venir a Washington, como hemos escuchado al señor Pinzón, e intermedien con la administración Trump para intentar arreglar este impasse político. Es un desastre. O sea, yo creo que, y sé que algunos colombianos ya estarán cansados de escucharlo, recuerda mucho a Chávez, al expresidente Hugo Chávez, que decidió meterse en contra uno de los poderes más poderosos del mundo, todo porque tenía un mensaje ideológico que quería elevar a través del continente, y en este caso a través del mundo. Cuando el presidente Gustavo Petro no se calla de hablar sobre estos temas internacionales y de meterse directamente con el presidente Trump y decir que no se va a arrodillar ante Trump, que Trump no es el rey de Colombia, recuerda mucho ese mensaje antiimperialista que solía ser muy oído, todavía se oye en Venezuela, por otros líderes en este caso. Pero al fin y al cabo se trata de, ¿en serio te vas a meter con una potencia mundial por cuestiones ideológicas? Y es aquí donde el pueblo colombiano puede ser realista y decir, miren, esperen un momento, o sea, ¿en serio vale la pena esta supuestamente guerra económica, que es como Gustavo Petro lo va a vender, cuando se puede evitar completamente? Y solamente se evita muy fácil. No te pongas a meterte directamente con la potencia más grande del mundo. No lo hagas, o sea, es demasiado, parece como muy obvio. Y yo creo que en este caso la persona promedio en Colombia sería mucho mejor presidente con esta decisión en particular que Gustavo Petro, porque la persona como en Colombia no está consumida por la ideología antiimperialista, pero Petro lo está. ¿No estáis de acuerdo los dos? Habláis de ego, mensaje ideológico. Avanzamos. En la mañana de NTN24, el exministro de Hacienda de Colombia y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, confirmó que está suspendida la aplicación de nuevos aranceles de Estados Unidos a Colombia. Mencionó que el presidente Donald Trump reconsideró su decisión al comprender que Colombia es una nación aliada y que no va a perjudicar a los colombianos. Donald Trump no va a adoptar los aranceles adicionales frente a Colombia, con estos argumentos que yo acabo de dar, porque no quiere darle a Gustavo Petro esa oportunidad de aparecer como mártir, como que su ineficiencia, su incompetencia, su falta de resultados sea causada por los Estados Unidos. No, Estados Unidos se mantiene al margen, deja que la democracia Colombia opere, que la democracia colombiana se va a encargar de derrotar esas malas ideas, esas ideas que nos tienen en la paz total, nos tienen llenos de droga, nos tienen llenos de inseguridad, que es el apoyo, Gustavo Petro, de la tiranía de Maduro. Eso lo entiende Trump, dice, pero no vamos a perjudicar a una nación que es una nación aliada, que es una nación que ha estado firme del lado de la libertad, de la democracia, de la seguridad, de la lucha contra el narcotráfico. Natalia, tú que cubres mucho la Casa Blanca, quería preguntarte, ¿no? Trump amenazó el domingo con aranceles y por ahora estaba callado. ¿Qué tan habitual es que Trump ponga sus cartas sobre la mesa y de esta forma, y que luego pues no diga nada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada? Bueno, sí es común que el presidente Donald Trump haga este tipo de anuncios a través de sus redes sociales. Él es muy activo en redes sociales y muy enérgico. Sí sorprende que lo haya hecho un domingo en la mañana, y esto también fue lo que vimos cuando sucedió esta crisis a inicio del mandato, también por el retorno de los aviones con migrantes, que Gustavo Petro no quiso recibir, que había dicho que sí los recibía y luego que no. Pero sí es pues el presidente Donald Trump es un negociante y se describe a sí mismo como el The Art of the Deal, que es su libro, y yo sí creo que esa es una estrategia que él utiliza, que es como empezar con una propuesta fuerte o con alguna propuesta sobre la mesa para llevar a las negociaciones en distintos aspectos, y esto es lo que ha hecho pues con varios países, como que en un inicio plantea una propuesta de, no sé, por ejemplo, también con Brasil, por ejemplo, 50% de aranceles, como para llevarlo a la mesa de negociaciones. Ellos en paralelo, por ejemplo, estaban negociando también
un acuerdo sobre tierras raras, esto con Brasil. Esas conversaciones, al revés, lo que pasó en ese momento cuando se anunciaron estos aranceles fue que se detuvieron y se pausaron, pero pues luego se reanudaron tras la Asamblea General de la ONU, que se volvieran a encontrar y tuvieron esta conversación telefónica el presidente Lula y el presidente Donald Trump. Entonces yo sí creo que él pues le gusta negociar, sabe negociar, entonces plantea una serie de estrategias que repite y luego conversa o si no mantiene en virtud de lo que vaya pasando, pero es poco común también que haya hecho un anuncio y luego se haya quedado ahí en el tintero. Sí creo que tiene que ver con todos los esfuerzos diplomáticos que están haciendo las personas que han venido a Washington para trabajar por ello, pero también con sus asesores internos y con las personas del Partido Republicano que conocen a Colombia, los senadores republicanos, los congresistas republicanos que saben que esta relación de Colombia y Estados Unidos pues desde décadas ha sido un aliado estratégico en la región y que todo esto que está llevando a cabo el presidente Petro y su retórica, su forma de actuar, no es representativo de todo este legado, digamos, de las relaciones entre ambos países. Para ti, Juan Pablo, ¿quién le estaría susurrando al oído a Donald Trump por parte del Partido Republicano? ¿Quiénes serían los interlocutores entre los enviados, entre la diplomacia paralela de Colombia y Donald Trump? Yo creo que el presidente Trump escucha mucho y tiene muchas personas de diversas opiniones en su administración, pero al fin y al cabo lo que más debe estar pensando él en este momento es que ya ha visto cómo esa estrategia funciona en otros lugares, como funcionó en Gaza hace poco, y aunque es una situación bastante diferente, es algo que él no se va a cansar de hacer porque es lo que ha hecho toda su vida, y es negociar. O sea, no solamente Donald Trump, sino otras personas de la administración como Steve Witkoff no tienen un background, no tienen experiencias gubernamentales, pero tienen experiencias con venta de propiedad privadas, que puede parecer muy diferente, pero al fin y al cabo la psicología es muy parecida. En tema de política internacional, muchas veces se habla históricamente de lo que se llama el Madman Theory of International Relations, que es la teoría del loco, básicamente. Se le atribuye a Richard Nixon por popularizarla, en donde, a propósito, estos líderes quieren parecer ser imposibles de leer, no saben lo que van a hacer en el futuro. Hacen algo, se quedan callados, después sale un comentario de la nada para que la otra persona en el otro lado de la mesa piense, mira, yo no sé si me quiero meter con el presidente Trump porque ya ha puesto aranceles acá, los ha puesto acá, lo va a hacer conmigo, puede dejar que mi país caiga. Entonces, yo creo que para las personas que nos están escuchando, muchas veces en algunos medios van a decir, el presidente Trump está loco, quiere poner un arancel. Pero es precisamente eso es parte de lo que él quiere que Petro crea. Entonces, nadie sabe acá, nadie sabe qué va a pasar al final, pero es esa imagen que Trump quiere que Petro la tenga en su cabeza. De que si Petro no tiene cuidado, si no tiene cautela, todo se puede ir a un lugar muy feo. La idea de ser impredecible, de no saber una acción, qué reacción va a tener por parte del presidente de Estados Unidos. Algunos dicen, de hecho, que en cuanto a quién le susurra a Trump, este podría ser el senador republicano Bernie Moreno, quien, por cierto, reveló que Estados Unidos prepara sanciones dirigidas directamente contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano. En entrevista con la cadena Fox News dijo que las sanciones de la administración Trump estarían dirigidas al mandatario, familiares y aliados políticos, quienes serían incluidos en la llamada lista Clinton, así se conoce, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, lo que implica restricciones para los activos de estas personas en Estados Unidos y a sus transacciones financieras. Las sanciones llegarían después de que el presidente Donald Trump considerara a Petro un líder del narcotráfico, así lo calificó, y anunciara la suspensión de todas las ayudas a Colombia. Según el senador estadounidense, las medidas no afectarían a los intereses económicos y de cooperación antidrogas entre ambos países, Estados Unidos y Colombia. Estamos hablando que estar en esta lista incluye, por ejemplo, Y lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a... Y lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los cárteles de droga. Seguiremos investigando eso. De hecho, intensificaremos esa investigación. Mientras tanto, lo incluiremos a él y a su familia extendida y a sus facilitadores en la lista de la OFAC y designaremos a más cárteles en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras. Porque lo que el presidente Trump no tolerará son países que nos envíen veneno para matar a nuestros ciudadanos. Es así de simple. La buena noticia
noticia es que en Colombia la gente apoya a Estados Unidos. Estados Unidos apoya al pueblo colombiano. Natalia, Juan Pablo, estar en esta lista Clinton, básicamente, para que lo entendamos, significa, por ejemplo, congelación inmediata de activos aquí en los Estados Unidos, prohibición de hacer transacciones con cualquier empresa o ciudadano que esté en los Estados Unidos, bloqueo de cuentas bancarias, también riesgo penal para quienes intenten evadir esas sanciones, dificultad para viajar, esto es un punto importante, y también daño reputacional, obviamente, bastante severo. Pero en el caso de Gustavo Petro y los miembros de su partido, familia más cercana, ¿qué tal realmente pudiera afectar estar en esta lista Clinton si realmente esto llegara a suceder, Natalia? Pues ayer justamente en esa entrevista que él estaba diciendo, él decía que no tenía bienes y que realmente a él no le importaba nada de esto, más allá de lo que tú misma estás diciendo de la reputación, pero yo creo que también hay que verlo desde la postura estadounidense y cómo es también un mensaje para los mismos colombianos, que es como que toda esta situación y estas tensiones, este episodio de tensiones no es hacia Colombia el país, sino es hacia Gustavo Petro, como justamente por esta postura que él tiene de no estar colaborando, lo que Estados Unidos considera que no está colaborando suficiente para esta lucha contra las drogas, y que se suma también a la decisión que tomaron en septiembre de certificar justamente a Colombia por el combate al narcotráfico, pero también en ese momento haciendo salvedad que era pues básicamente por la gestión que le estaba dándole a este problema, y no para afectar a los colombianos como tal, sino que es más bien hacia su postura y hacia su figura, como que no ha querido sumarse realmente a apoyar también a los operativos y a los esfuerzos estadounidenses para resolver esta crisis. Justo lo mencionabas, Natalia, la raíz del problema, recordemos, es el tema del narcotráfico, la producción de drogas y la producción de cocaína en Colombia. Claro, aquí la situación es que Donald Trump amenazó con retirar esta ayuda a partir del próximo año, ejercicio. Sin embargo, hay quienes dicen, bueno, es que si se retira la ayuda, en el fondo lo que va a tener esto es una acción contraproducente, es decir, aquellos que va a haber más personas que quizás cultiven si no hay ayudas, y también incluso con el tema de aranceles, ¿no? Si producir flores, si producir café, si esta economía que hay en Colombia desaparece o deja de ser productiva, habría más riesgo o no de que aumentara aún más la producción de cocaína. Claro, y yo estoy seguro que si el secretario de Estado, Marco Rubio, estuviese aquí con nosotros, él diría que él no quiere que esto suceda. Él quiere que Colombia y los Estados Unidos puedan cooperar, en especial en este tema. Pero estamos hablando otra vez de leverage, apalancamiento sería la palabra en español, ¿no? En donde los Estados Unidos quieren demostrarle a Petro que hay distintas acciones, distintas escalaciones que pueden suceder para cambiar los incentivos. Y que al fin y al cabo todo es muy fácil. Colombia necesita más a Estados Unidos que Estados Unidos necesita a Colombia. Entonces, el presidente Petro tiene las opciones al frente de él, y como mandatario de su país debería ser bastante obvio lo que tiene que hacer. Y debería ser bajar la cabeza, negociar y seguir hablando. En cuanto a OFAC, que se dedica básicamente al control de activos extranjeros, no es una herramienta perfecta. No es una herramienta perfecta. No significa que Petro se va a rendir ahora, pero lo que sí significa es que miembros de su partido ahora van a estar afectados. Y esos miembros de su partido, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a decir a Petro? Básicamente hay miles de sanciones, secundarias, primarias, individuales, visas, pero una de estas que puede ser muy efectiva sería básicamente las que le llaman asset freeze, donde congelan los activos de colombianos asociados con Petro en los Estados Unidos. Entonces, si un miembro del partido de Petro o un aliado de Petro tiene dinero en un banco americano, eso lo va a afectar. Entonces, de esto se trata, de no solamente crear presión a Petro, sino presión dentro del partido de Petro. Y yo creo que es bastante efectivo. Y Petro obviamente públicamente está diciendo que no le importa, pero sí le importa. Quiere hacer lo que hemos estado diciendo, quiere parecer fuerte y ideológico. Pero está en el interés de Colombia, no creo. Claro, no le importa a él porque según él no tiene propiedades o no le afectaría, pero veremos si le afectaría o no a los miembros de su partido. Y los miembros de su partido, familia más cercana, ¿qué tal realmente pudiera afectar estar en esta lista Clinton si realmente esto llegara a suceder, Natalia?
Pues ayer justamente en esa entrevista que él estaba diciendo, él decía que no tenía bienes y que realmente a él no le importaba nada de esto, más allá de lo que tú misma estás diciendo de la reputación, pero yo creo que también hay que verlo desde la postura estadounidense y cómo es también un mensaje para los mismos colombianos, que es como que toda esta situación y estas tensiones, este episodio de tensiones no es hacia Colombia el país, sino es hacia Gustavo Petro, como justamente por esta postura que él tiene de no estar colaborando, lo que Estados Unidos considera que no está colaborando suficiente para esta lucha contra las drogas, y que se suma también a la decisión que tomaron en septiembre de certificar justamente a Colombia por el combate al narcotráfico, pero también en ese momento haciendo salvedad que era pues básicamente por la gestión que le estaba dándole a este problema y no para afectar a los colombianos como tal, sino que es más bien hacia su postura y hacia su figura, como que no ha querido sumarse realmente a apoyar también a los operativos y a los esfuerzos estadounidenses para resolver esta crisis. Justo lo mencionabas, Natalia, la raíz del problema, recordemos, es el tema del narcotráfico, la producción de drogas y la producción de cocaína en Colombia. Claro, aquí la situación es que Donald Trump amenazó con retirar esta ayuda a partir del próximo año, ejercicio. Sin embargo, hay quienes dicen, bueno, es que si se retira la ayuda, en el fondo lo que va a tener esto es una acción contraproducente, es decir, aquellos que va a haber más personas que quizás cultiven si no hay ayudas, y también incluso con el tema de aranceles, ¿no? Si producir flores, si producir café, si esta economía que hay en Colombia desaparece o deja de ser productiva, habría más riesgo o no de que aumentara aún más la producción de cocaína. Claro, y yo estoy seguro que si el secretario de Estado Marco Rubio estuviese aquí con nosotros, él diría que él no quiere que esto suceda. Él quiere que Colombia y los Estados Unidos puedan cooperar, en especial en este tema. Pero estamos hablando otra vez de leverage, apalancamiento sería la palabra en español, ¿no? En donde los Estados Unidos quieren demostrarle a Petro que hay distintas acciones, distintas escalaciones que pueden suceder para cambiar los incentivos. Y que al fin y al cabo todo es muy fácil. Colombia necesita más a Estados Unidos que Estados Unidos necesita a Colombia. Entonces, el presidente Petro tiene las opciones al frente de él y como mandatario de su país debería ser bastante obvio lo que tiene que hacer. Y debería ser bajar la cabeza, negociar y seguir hablando. En cuanto a OFAC, que se dedica básicamente al control de activos extranjeros, no es una herramienta perfecta. No es una herramienta perfecta. No significa que Petro se va a rendir ahora. Pero lo que sí significa es que miembros de su partido ahora van a estar afectados. Y esos miembros de su partido, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a decir a Petro? Básicamente hay miles de sanciones, secundarias, primarias, individuales, visas. Pero una de estas que puede ser muy efectiva sería básicamente las que le llaman asset freeze, donde congelan los activos de colombianos asociados con Petro en los Estados Unidos. Entonces, si un miembro del partido de Petro o un aliado de Petro tiene dinero en un banco americano, eso lo va a afectar. Entonces, de esto se trata, de no solamente crear presión a Petro, sino presión dentro del partido de Petro. Y yo creo que es bastante efectivo. Y Petro obviamente públicamente está diciendo que no le importa, pero sí le importa. Quiere hacer lo que hemos estado diciendo, quiere parecer fuerte y ideológico. Pero está en el interés de Colombia, no creo. Claro, no le importa a él porque según él no tiene propiedades o no le afectaría, pero veremos si le afectaría o no a los miembros de su partido. Que un gobierno tecnócrata asuma el poder cuando no acepta disidencias internas. No, es bastante difícil, pero eso es que también deberían pues adaptarse a ese plan, acoplarse al plan. De hecho, es bastante beneficioso porque les ofrece amnistías también en algunos casos. Entonces, pues obviamente es muy difícil que una ideología muera tan fácilmente, pero pues esta es un logro diplomático muy importante y es un primer paso para, sí, una paz en Medio Oriente que sí debería, está en el interés de todas las partes continuar y que se lleve a cabalidad. Y ese es el punto también clave, ¿no? El premio para quienes entreguen las armas les permiten quedarse en Gaza o bien buscar amnistía en otro país. De hecho, hemos visto cómo Trump es bastante dado a premiar a quienes saben recapitular. Lo vimos con el presidente interino de Siria, antiguamente miembro de un grupo terrorista, y ahora vimos la reunión que tuvo con el presidente Trump hace unos meses.
Entró en vigor la nueva versión del examen de ciudadanía estadounidense desde el 20 de octubre. Rige una versión más rigurosa de la prueba de civismo para quienes buscan la nacionalidad de Estados Unidos. El USCIS implementó la prueba de naturalización 2025 que amplía el número de preguntas y evalúa con mayor profundidad los conocimientos sobre historia y gobierno del país. Además, el examen incorpora una revisión del carácter moral de los aspirantes y establece una versión adaptada para mayores de 65 años con más de 20 años de residencia legal. El nuevo estándar aplica únicamente a los que presenten el formulario después del 20 de octubre. Así que tenemos una versión para adultos y según el examen que va a regir a partir de ahora, de 20 preguntas habrá que al menos pasar 12, es decir, la mitad más 2. ¿Qué te parece el nivel de exigencia y cómo ves la medida? Bueno, yo creo que el nivel de exigencia tiene bastante sentido, en especial porque el presidente Donald Trump en su campaña, la inmigración era un punto central y fue la razón por la que fue elegido y algo que no se puede ignorar y como un país democrático se tiene que aplicar. Al fin y al cabo, volverse un ciudadano de un país no es un derecho, es un privilegio y se debería ser más exigente. Así que bueno, 12 de 20, cuando yo iba al colegio eso era una nota bastante baja. Yo siempre trataba de sacar 20. Espero que las personas que quieran volverse ciudadanos sean como yo y que intenten sacar 20. Aspirar a la excelencia. A la excelencia. Natalia, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que busca la administración Trump con este cambio de examen? Voy a devolverla con la misma frase del Make America Great Again. Entonces es enaltecer a Estados Unidos, hacer a Estados Unidos grande de nuevo y como él habla tanto de este sistema de méritos justamente y de defender este sentimiento americano, este sentimiento estadounidense, creo que esa es otra de esas medidas que ha venido tomando para ir justamente en ese sentido. Bueno, veremos cómo va y qué resultados consiguen los que aplican, eso sí no lo sabremos. Despedimos esta emisión de Club de Prensa Washington. Agradecemos a Natalia Cabrera, corresponsal de France 24, por estar con nosotros aquí en Washington DC. Gracias por invitarme y un gusto compartir contigo y con Juan Pablo la mesa. Y también despedimos a Juan Pablo Villasmil, investigador en el Center for a Secure Free Society. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenísimo estar acá. Y los invitamos a seguir conectados con la señal de NTN 24. Hasta la próxima.